Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, con ustedes nuevamente para hablar sobre los temas que hacen portada y titulares y que ustedes siguen en nuestras redes sociales. En Cuestión de Enfoques mostramos distintas perspectivas, opiniones, puntos de vista, enfoques sobre estos temas, sobre esos temas que a usted lo hacen conversar en redes sociales, con su familia, alrededor de una mesa, disfrutando de una taza de café. Y si es café hondureño, pues mi cosa mejor, el mejor café del planeta, no lo digo yo, lo dicen los conocedores. Vamos a hablar sobre algo que estuvo rondando durante la semana pasada, pero que no es la primera vez que ocurre. Los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, hicieron pública una lista de funcionarios o personas vinculadas a la actividad política, a veces son empresarios, no necesariamente son funcionarios, que en opinión de ellos han socavado la institucionalidad jurídica, el Estado de Derecho o desarrollan prácticas que rayan con la corrupción o que son abiertamente corruptas. Al poco tiempo de esta publicación, que se conoce coloquialmente como lista Engel, aunque la lista Engel técnicamente hablando debe haber dejado de estar vigente en el 2023, pues se ha extendido su uso por parte del Departamento de Estado y cuando apareció por primera vez esta lista, surgieron de inmediato quejas de parte de los mencionados en estas listas de que se les estaba persiguiendo políticamente o que esta lista carecía de la rigurosidad de un proceso judicial. Bueno, pues así ha sido en los últimos años, antes celebrada por quien ahora están en el oficialismo y cuestionada por quienes estaban en el poder. Hoy continúan saliendo personas mencionadas de los otrora gobernantes, pero aparecen reiteradamente en los últimos dos años y medio miembros del partido de gobierno. Y no solamente ellos, también diputados, empresarios, un montón de personas que desearían no aparecer en esa lista. Los efectos, pues, usted los lee en otros medios. Aquí vamos a hablar sobre el debate que se ha empezado a dar a partir de esta lista. En el pasado se señalaba a la lista Engel de ser una persecución política por parte de los Estados Unidos de América, que había instrumentalizado esta lista para presionar a los estados del Triángulo Norte. En esta ocasión, pues ha partido nuevamente hemos podido escuchar este argumento y se habla de la instrumentalización de la justicia, la judicialización de la política, acoso judicial, utilizar los mecanismos de la institucionalidad para perseguir a quienes supuestamente han cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones. Los norteamericanos fueron los primeros en hablar de ello cuando se referían a las acusaciones de derechos humanos, de violación a derechos humanos de las que eran objeto, y finalmente cuando empezaron a ocurrir causas judiciales contra expresidentes en distintos lugares del planeta, particularmente en Sudamérica, recordemos el caso contra Dilma Rousseff o contra Lula da Silva, se pasó a hablar del concepto del lawfare o guerra judicial o guerra jurídica, que sería ni más ni menos que abusar de las instancias judiciales nacionales o internacionales detrás de una apariencia de legalidad para inhabilitar a una persona que tiene un cargo público o provocar el repudio popular contra esta persona. Ese es el argumento que se utilizó en Sudamérica. Pero vea usted que la semana anterior hemos escuchado entre líneas ese mismo argumento entre dos personas mencionadas en la lista. No vamos a mencionar los nombres, yo creo que ellos tendrán oportunidad de buscar explicaciones si es que las van a recibir, porque ahora todo se hace en tweet y el tweet del subsecretario de Estado Richards, pues, Brian Nichols fue muy directo, es decir, tienen distintas fuentes, tienen distinta información objetiva para incluir o no incluir personas en ese listado. Eso es la opinión en Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos hacer para evaluar este tema cuando estamos hablando de, estas personas van a quedar sin visa, van a tener una serie de consecuencias con los Estados Unidos, pero localmente
¿Tiene algún efecto este señalamiento? ¿Se genera efectivamente esa inquina, ese repudio popular contra las personas? ¿Por qué han salido al paso las personas mencionadas con respecto a esta lista? Utilizando básicamente el mismo argumento, que se trata de lawfare, que se trata de persecución judicial, utilizar la potestad que en este caso tendría el Departamento de Estado de señalar a quien ellos quieran, pero para ponerlos en una situación de precariedad legal. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado que conoce, que es un especialista en derechos humanos, que sabe de garantías procesal penales, que sabe de derecho internacional y que además sabe mucho sobre el contexto político nacional e internacional. Vamos a volver después de unos mensajes para hablar con él y ver cómo esto interactúa con algo que es importantísimo en nuestra sociedad, es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la ilegalidad, la lucha contra la impunidad, los delitos de cuello blanco. De eso vamos a hablar al volver a Cuestión de Enfoque. No nos cambien. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Les presento a nuestro invitado de hoy, el doctor Joaquín Mejía, especialista en temas internacionales y de derechos humanos, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. ¿Lo dije bien? Perfecto. Es un nombre largo. La verdad es que quienes nos hemos aprendido el nombre del Eric es porque le hemos dado mucho seguimiento a sus trabajos. Usted sabe que yo cito a cada rato esa encuesta aquí. Y la cito porque es de las pocas encuestas que citan tirios y troyanos, aunque salgan bien o mal. A ver, Joaquín, la semana pasada fue una semana movida. Pensábamos que ya estábamos en las fiestas decembrinas, en Navidad, Año Nuevo, y cuando ya nos encaminamos a fin de año, ¡pum!, aparece esta versión adicional de la lista Engel, como que el gobierno de Biden no se quería ir sin dar un portazo. Sí, y yo creo que hay que, al menos a mí me parece que hay que decir dos cosas. En primer lugar, el tema de la coherencia, es decir, si la lista era buena ayer, ¿qué ha cambiado para que digamos que la lista es mala hoy, en primer lugar? En segundo lugar, yo creo que eso no quita para que no podamos criticar, al menos yo que he venido criticando la lista en dos aspectos muy concretos. En primer lugar, que no siempre aparecen los que tienen que estar. Y en segundo lugar, que algunas veces quienes aparecen hasta ahora y no aparecen antes, cuando era mejor que aparecieran. Ok, acabas de decir una cosa, Joaquín. Yo creo que cuando la gente se da cuenta, dicen que van a sacar la Engel, entonces uno se imagina 10 nombres ahí y queda como una sensación de, como que quedó debiendo, solo 3 nombres, y la gente no se da cuenta que es grave la aparición de estos 3 nombres. Claro, sí, y aunque viendo también el vaso medio lleno, qué bueno que antes, que se viene publicando, si no me equivoco, el 2020, 2021, antes teníamos a 20 funcionarios y funcionarias de Honduras. Y hoy, al menos en esta última versión, tenemos 3, que sigue siendo grave por 2 razones, en mi opinión. ¿La estás comparando con la lista de Nicaragua, que son como 25? No, estoy comparando con las anteriores. Con las anteriores. Parecían 15 nombres, una rifa. Exactamente, y que ahora aparezcan menos. A mí, yo en lo particular, como hondureño, sí me gustaría saber cuáles son las razones, o es porque no ha recibido suficiente información el Departamento de Estado para otros nombres, o recordemos que en esta lista la ley permite que haya clasificación de nombres también, es decir, que no se conozcan. Pasó con el caso de Juan Orlando Hernández, que aunque estaba incluido en la lista, estaba bajo reserva. Entonces no sabemos si hay otros nombres bajo reserva. Y por otro lado, obviamente creo yo que, al menos como hondureño, hay 2 cosas que me preocupan. Sin duda alguna, la primera es el caso de la magistrada Dubón, porque estamos hablando de una alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso muy concreto fue presidenta de la Sala de lo Constitucional, una de las salas más importantes que tiene el Poder Judicial en Honduras. Y en segundo lugar, es que también me quedé con esa sensación que mencionabas, es el hecho de que en el caso de la magistrada se señala que son acciones antidemocráticas, palabras más, palabras menos. Pero a diferencia de lo que pasa con Eval Díaz, no se dice exactamente cuáles son esas acciones. En el caso de Eval Díaz se dice claramente que es por aquellas casas de los contenedores, ¿verdad? Y se dice claramente, entonces uno entiende perfectamente. Pero en el caso de la magistrada no se dice nada, simplemente se dice que es genérico. Exactamente, entonces esto, ¿por qué es preocupante en mi opinión?
Uno, porque da apertura para que especulemos. Y yo creo que el país lo que necesita es información que se pueda contrastar y que no hayan especulaciones alrededor. Y no solo para quienes estemos desde este lado, especular cuáles son las razones por las cuales, sino incluso, como lo ha explicado también la propia magistrada Dubón, que para ella esto se trata, y otra gente que yo he escuchado por ahí, que se trata de la decisión de la sede. Aunque pero ahí hay más magistrados. Exactamente, yo a eso me refiero también, ¿verdad? Que no solamente tendría que ser por la decisión particular de una persona, sino que son varias. Recordemos, en la Sala de lo Constitucional fue una cuestión de mayoría y luego en el Pleno también fue una cuestión de mayoría. Entonces, el problema es que, claro, en la lista, a diferencia de Valdías, solo habla de cuestiones genéricas sin decirnos exactamente qué. Entonces, esto abre para que podamos especular tanto quienes están en la lista como quienes, intentamos hacer análisis. Y por otro lado, también algo que a mí me incomoda es el hecho de que pensar de que afuera tienen más información de la que tenemos nosotros o la que tiene el Ministerio Público, porque estamos hablando de acciones que son graves, que atentan contra las instituciones democráticas. Lo que menos esperaría uno es que el Ministerio Público pudiera actuar, pero como queda tan en abstracto, entonces... No sería nuevo, pasó con los juicios por narcotráfico. Exactamente, pero ahí es donde voy yo, que al menos que yo he criticado siempre la lista por estos aspectos que mencioné, pero obviamente creo yo que sin tampoco dejar de criticar la deriva autoritaria y también las debilidades democráticas que ha experimentado Estados Unidos en los últimos años, y no solo en términos de legalidad, sino que también de ética. Por ejemplo, tenemos a un presidente Biden indultando a su propio hijo, que si fuera en un país como el nuestro sería un escándalo. Como se dice. Exactamente, Bananero. sería un escándalo. Entonces, creo yo que debemos de tener la coherencia de decir, bueno, la lista Angels se viene publicando de hace un par de años y antes la valorábamos como positivo, a pesar de estas críticas muy concretas. Hoy, ¿por qué no vamos a hacerlo? Sin desconocer ese deterioro también que ha habido en la democracia estadounidense. Bueno, hay que hacer una distinción importante. Esto es un listado que se hace desde el Departamento de Estado, que no es una instancia judicial. No es lo mismo que una causa iniciada por un juez Baltasar Garzón en España para perseguir a un Pinochet. No es lo mismo. O sea, estamos hablando aquí de en aquel momento se cuestionaba el debate era sobre la extraterritorialidad de las acciones judiciales. Y empezó un debate importante con respecto a materia de derechos humanos, hasta qué punto, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, puede ponerse la soberanía como un límite a la acción judicial. Pero aquí no estamos hablando de una acción judicial. Aquí estamos hablando de una acción desde un órgano estatal. Yo no lo llamaré político, porque todo es político en general en el Estado, pero un órgano estatal que indica que habrá una serie de consecuencias para estas personas. Nosotros sabemos que la automática, que todo el mundo sabe, es que pierden su visado, si lo tenían, pero también tiene consecuencias que están aparejadas a esto, y es que si tienen inversiones, bienes, propiedades, se les complica un poco la vida para poder desarrollar transacciones que involucran a los Estados Unidos de América. La lista no solo incluye hondureños, esto es importante mencionarlo, no es una lista contra Honduras, no es una lista contra el país, y ese es un detalle que también mediatiza un poco la información. También hay gente en Guatemala, también hay gente en El Salvador, también hay gente en Nicaragua. La pregunta es, ¿por qué los Estados Unidos han tenido que llegar a este punto para colaborar, entre comillas, al fortalecimiento del Estado de Derecho de Honduras, a la lucha anticorrupción en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua? Si acá en el país tenemos órganos judiciales, tenemos órganos de persecución del delito, tenemos organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación que hacen denuncias, ¿es un espaldarazo o es sencillamente un acto de intromisión? Bueno, obviamente creo yo que no se puede desconocer que Estados Unidos es una potencia. Es lo que pasa con su informe que cada año saca. El informe de los derechos humanos. Informe de derechos humanos. Y por ejemplo, cuando yo veo el informe de derechos humanos y veo el acápite que tiene que ver con Israel, entonces ahí me doy cuenta de que hay una subjetividad política, porque Estados Unidos está, en este caso, apoyando y financiando el genocidio palestino y está apoyando a Israel y en contra del derecho internacional, violando abiertamente el derecho internacional, no solo el derecho internacional clásico, sino también el humanitario y el derecho penal internacional. Y soslaya también algunos actos que quizás vayan contra el derecho de gentes, en el caso ucraniano, contra Rusia. Exactamente, y ahí es la doble moral no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea.
Como vemos, Rusia invade a Ucrania de manera ilegal, violando el derecho internacional, y se le aplican sanciones como debe de ser. Pero Israel tiene más de 60 años ocupando un territorio que no es de él, y además ahora con el tema del genocidio, sin duda alguna uno tiene que condenar los ataques terroristas de Hamás, pero la respuesta que ha hecho Israel es desproporcionada, y sobre todo la posición de la comunidad internacional, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, que ha sido de doble moral y un poco hipócrita. Entonces, claro, por eso creo yo que es importante ver todo esto en el marco de ese deterioro de la legitimidad de aquellos que en algún momento eran, digamos, representaban un norte, una luz en materia de derecho internacional, de derechos humanos, de respeto a la legalidad, etcétera, porque eso se ha venido deteriorando de manera alarmante. Y no solo Estados Unidos, sino que también la Unión Europea, que supuestamente es la cuna de los derechos humanos. Pero a pesar de esto, creo yo que debemos de darle importancia a la lista, por lo menos, aunque a nivel interno no tenga ningún impacto más allá del moral, pero sí creo yo que debe de llamarnos la atención en el sentido de que ¿qué más se necesita para que Honduras realmente avance hacia una verdadera fortalecimiento de la institucionalidad para la lucha contra la corrupción? Yo creo firmemente que desde el momento en que este gobierno, por ejemplo, incluso el de Juan Orlando Hernández con la MASI, acepta que un mecanismo internacional pueda venir y realizar parte del trabajo que le toca al Ministerio Público y parte al Poder Judicial, o en este caso esta promesa de una Sisi que no viene todavía ni nada, lo que nos están diciendo es reconociendo de que las instituciones hondureñas son incapaces o no hay suficiente voluntad para poder luchar por sí mismas contra la corrupción. Y en ese sentido se requiere ese acompañamiento internacional. Y parte de ese acompañamiento internacional son mecanismos que tienen un poquito más de tintes políticos, no judiciales, como el de la lista Engels, también la ley Magnitsky, que de hecho yo he trabajado en esa área, y que son varias herramientas que tenemos para poder luchar contra la corrupción. Ok, mira la palabra que has utilizado, herramientas. Los amigos de los Estados Unidos, y les diré los amigos porque son los amigos, le guste o no le guste a la gente en este país, recibimos mucho bueno y otras cosas menos buenas de los Estados Unidos, pero en el balance, yo estaba viendo, por ejemplo, una publicación que anda circulando ahí, que no sé si es apócrifa, no sé el origen, que habla de un número de 260,000 deportados, te debe haber llegado por WhatsApp, que se esperan unos 260,000 deportados hondureños para el 20 de enero o en enero, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, y hay gente que dice, ¡qué barbaridad! Pero si uno se pone a pensar, se trata de personas que están irregularmente en los Estados Unidos. Y expulsadas. Expulsadas, y están siendo expulsadas como lo haría cualquier país con cualquier persona que no tenga visa. Si tú viviste en España un tiempo, si no hubieras tenido visa, te hubieran dicho, bye, bye, usted está estudiando, pero si usted no tiene maneras de probarlo, váyase. Igual me pasó a mí cuando viví en el extranjero. En este caso, nosotros hemos empezado a ver hasta como negativo a nuestros intereses la aplicación estricta de una normativa en Estados Unidos, porque existe ese contraargumento hasta qué punto no son ellos también corresponsables al haber apoyado ciertos gobiernos, apoyado ciertas medidas en estos países, de que la gente migrara. Y entonces este círculo se convierte en un círculo vicioso que cuesta entender, y precisamente por eso te he pedido. Dijiste herramientas. Yo conozco personas que cuando salió esta lista, no hallaban cómo llamarla, porque se sabía que la Engels supuestamente ya no tenía que salir, pero sigue saliendo. Se conoce de esfuerzos republicanos que dicen que van a derogar esta iniciativa, pero si tiene la Magnitsky, también está las disposiciones OFAC, ¿verdad? Que también pueden incluir a personas que están perseguidas por la justicia, y uno empieza a recibir mensajes de este tipo. Hey, Miguel, ¿viste la Engels? No es la Engels, no importa, pero mencionaron a 3 personas ahí. Ok, pero mira, man, solo salieron 3, yo estoy esperando la Magnitsky, y se empiezan a sobar las manos, como diciendo, porque es al final lo único que le queda a nuestros países con este alto grado de impunidad, que otro país te señale, aunque aquí no haya juicios, aunque aquí haya impunidad, y aunque acá sigamos esperando una justicia que nunca llega. Sí, y bueno, y ahí es donde obviamente creo yo que no se puede negar, primero, que son herramientas y que han venido jugando un papel importante en los últimos años. Es como el tema de la extradición. La figura de la extradición es una herramienta de cooperación bilateral o multilateral en materia judicial entre estados.
Y cuando un gobierno como el de Xiomara Castro quita esa herramienta, no es que está quitándole nada a Estados Unidos, nos está quitando a la sociedad hondureña una herramienta en la lucha contra el narcotráfico. En la encuesta del ERIC, por cierto, en el 2022, cuando acababa de entrar la presidenta Xiomara Castro, un 67%, 7 de cada 10 hondureños decían que era una excelente herramienta para luchar contra el narcotráfico y la corrupción. Y con esos números se toma esa decisión. Claro, y por eso digo que es una herramienta, pero que no, este no es un asunto exclusivamente que se le hace daño a Estados Unidos. Se le hace daño a la sociedad hondureña, que tiene una herramienta como la extradición, que es fundamental para poder lograr acceder a la justicia, que no se ha logrado en el país. Y en ese sentido creo yo que todo esto, es decir, la MASI, la posible Sisi, la ley Magnitsky, el tema de la lista Angels, también este tratado de extradición que desafortunadamente se denunció, son herramientas que en su conjunto ayudan a luchar contra la impunidad en diferentes delitos, corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero que desafortunadamente, insisto, ¿verdad?, que algunas nos parecen demasiado cortas, en otras sí, creo yo que también es bastante complejo porque en el caso nuestro no conocemos a profundidad cuáles son los criterios que se utilizan para incluir o no a una persona. O no sabemos, como en el caso de la magistrada Dubón, no sabemos cuáles son esas acciones que le están imputando para aparecer en una lista tan grave. Desafortunadamente esto genera, por un lado, especulación y por otro lado, no sé si hay alguna manera en que el Ministerio Público coopere con las autoridades estadounidenses para obtener información de por qué estas personas aparecen en la lista. Me llamó mucho la atención haber escuchado a la magistrada Dubón mencionar no nos llamen, nos llaman para. O sea, ella dejó entrever que han recibido algunos actos de intromisión en fallos judiciales y que ellos sencillamente, o al menos ella habla por sí sola, han rechazado este tipo de señalamientos. Por su parte, el exministro de la Presidencia, Valdías, habla de lawfare, habla de que se trata de una medida aplicada de forma política. Bueno, viviendo en Nicaragua, habiendo sido mencionado tardíamente, podríamos decir, por todos los señalamientos que se han hecho en el pasado, se indica específicamente un caso por el cual está siendo judicializado. En el caso de las otras dos señoras, pues no pasa así, es un caso se habla de manera muy general. Fueron los norteamericanos los que empezaron a hablar de lawfare, cuando se les acusaba de violar derechos humanos. Luego aparecen políticos haciendo el mismo señalamiento en Sudamérica. Cristina Kirchner abiertamente ha dicho que a ella se le persigue por lawfare. Rafael Correa también. Últimamente Evo Morales por unas causas por delitos de abuso a personas menores. En España ahora que está duro. Y en España, yo quería llegar ahí, en España he visto que el partido en el poder, y más bien los partidos de la coalición que gobierna, se quejan de que los órganos judiciales dominados por una mayoría conservadora les persiguen, pero también ocurre lo mismo en aquellas instancias judiciales donde los perseguidos son del otro lado. Hemos llegado a un punto donde se ha desacreditado tanto la justicia que los políticos, cuando cometen un error, lo único que hacen es escupir y ensuciar al juez. Sí, pero en algunas cosas se tiene razón. Por ejemplo, los juicios contra Podemos, que desgastaron a esa formación política que nace con el 15M, el 15 de mayo, de muchos sectores sociales, y que este año terminó con todas las causas cerradas porque no habían pruebas. Pero durante todos estos años en que la dirigencia de Podemos estuvo, defendiéndose, obviamente hubo un desgaste electoral que se refleja en lo que ahora es Podemos, pues que quedó reducido exactamente. Entonces, actualmente, por ejemplo, acabamos de conocer, se conocieron los audios de la audiencia donde el juez Peinado, que es uno de los jueces que lleva el caso contra Begoña Gómez, que es la esposa del presidente Sánchez, y él realmente está cometiendo, es decir, a pesar de que es un juez, está prácticamente presionando a un testigo. Y eso ha generado un escándalo grave en España. ¿Y a dónde voy con esto? Yo no estoy hablando de que tenga o no responsabilidad la esposa del presidente Sánchez, pero lo que creo yo es que la propia justicia, a través de ciertos jueces y magistrados, se ha desprestigiado.
y ha colaborado para que haya esa sensación por parte de la ciudadanía, como pasa en Honduras, donde el 82.35% de la población cree que jueces, fiscales y magistrados protegen los intereses de poderosos y ricos en el país y no de la sociedad, es porque hay decisiones, hay actuaciones de jueces, de ciertos jueces y fiscales y magistrados que generan ese tipo de rechazo y esa desconfianza por parte de la ciudadanía, como pasa en este tipo de casos. Bueno, en Honduras también tenemos mucho que hablar sobre este tema. Vamos a una pausa. Estamos hablando sobre cómo la lucha contra la corrupción, la lucha contra los delitos de cuello blanco, ¿verdad?, suele ser tildada de persecución política. ¿Es corrupción? ¿Es persecución política? ¿Lobos vestidos de oveja? Ya volvemos después de unos mensajes con el doctor Joaquín Mejía, especialista en temas internacionales y nacionales, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús en Honduras. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el doctor Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos, en temas de política nacional e internacional, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras. Sin respirar, un solo tiro. Vamos a ver. Podemos ha hablado del lawfare, la defensa política de la esposa del presidente Sánchez en España ha hablado del lawfare. También lo hace la señora Ayuso en el caso de su pareja. De su pareja. Pero lo hace el presidente Trump también. El presidente Trump, por favor, producción, el presidente Trump ha dicho los últimos 4 años que ha sido objeto de persecución política por el gobierno del presidente Biden, que ha sido llevado a cuanto tribunal se puede. Bueno, es el primer presidente que se recuerde que llega al poder en esa gran nación con causas pendientes, prácticamente sentenciado, ¿verdad? Y obligó a una decisión de la Corte Suprema para que ese evento no afectara lo político y diciendo, bueno, mientras él sea presidente, eso se queda stand-by. Ya después de que sea presidente, está cambiando la forma en que se concibe la política y la judicialización de los funcionarios públicos. El presidente Callejas, ya fallecido, acusó de lo mismo al fiscal Orellana y a los tribunales de que fue objeto de persecución política porque no se cumplieron los pasos administrativos en aquel momento de la Contraloría General de la República y pareciera ser que siempre va a ser esa la defensa de un funcionario. Me persiguen, son actos de mis enemigos para socavar mi credibilidad. ¿Cómo queda entonces la lucha contra los delitos de cuello blanco si más temprano que tarde un fiscal, un juez o una Corte Suprema o una Corte de Apelaciones finalmente está nombrada por órganos políticos, está integrada por miembros de partidos políticos y en el caso de Honduras está más partidizada que nunca? Sí, la verdad es que al final de cuentas hay un informe muy interesante de la Relatoría Especial sobre Independencia Judicial, sobre independencia de magistrados y abogados, que señala que en Centroamérica, y no solo Honduras, que hay 2 graves problemas que tienen... Me hiciste acordarme de Guatemala. Dale, seguí. Que tiene un impacto en la independencia judicial. Obviamente, en primer lugar, es la forma en que son elegidas, que ya lo decías vos, que tiene un componente bastante fuerte en términos políticos, y eso luego se traslada hacia abajo, y lo podemos ver claramente, pues. Pero luego otro que casi no se toca, que tiene que ver con el papel que juegan las facultades de Derecho, el tipo de profesionales que se están formando. Y yo siempre digo que desafortunadamente pareciera que en Honduras, aunque se ha avanzado bastante, pero que muchas carreras de Derecho se forman utilizando una imagen de Tolstoy, juristas sin alma. Es decir, que se considera que son buenos porque se saben de memoria los artículos, pero sin tener una visión crítica o cuestionadora de las instituciones, de la propia normativa, en función de ese principio tan importante en nuestro país que es la dignidad humana. Entonces creo yo que ahí es una parte importante que también hay que ver, pero obviamente yo creo que uno de los graves problemas que tenemos aquí es la debilidad institucional, y esa debilidad institucional tiene un montón de aristas.
la parte de la selección, la parte de los presupuestos. Miremos ahora, por ejemplo, constitucionalmente al Poder Judicial le corresponde el 3% del presupuesto nacional y en las últimas décadas no ha recibido ese 3%. De hecho, este año ha recibido el 1.76%. ¿Quién deduce responsabilidades de un órgano político como el Congreso? Claro, pero, perdón, el caso es de la universidad, que tiene que recibir el 6 y tampoco lo revisa, pues. En ese sentido creo yo que es importante también tener en cuenta eso, una cuestión de debilidad institucional por la forma en que son elegidas las personas. En segundo lugar, por el presupuesto o la falta de recursos adecuados que tampoco hay. Y por otro lado, también creo yo que no hay una especie de carrera, no solo de la función judicial, sino que también de la fiscal, en el caso de la carrera fiscal, de la carrera del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones que son importantes en el país. Y desafortunadamente eso genera, al final de cuentas, que tengamos estos graves problemas de institucionalidad que repercuten en la forma en que se lucha contra la corrupción. En la encuesta del ERIC, precisamente, que nosotros hemos citado en muchas ocasiones en este programa, cuando tenemos analistas o cuando hablamos de encuestas, siempre hablamos de la credibilidad que tienen las instituciones. Y se sabe que las instituciones formadas y conformadas por miembros de partidos políticos son las que están peor evaluadas. Comenzando por los partidos políticos en sí, luego el Congreso Nacional y no digamos después los gobiernos. Y vamos viendo cómo en la medida que las instituciones se partidizan, empiezan a sufrir esa medida en su credibilidad. Le pasa a la Corte Suprema, le pasa al Ministerio Público, le está empezando a ocurrir a las Fuerzas Armadas, algo que era impensado en el pasado. Está empezando a ocurrir, la gente empieza a percibir que la partidización está invadiendo la actuación de los órganos. En el caso del Consejo Nacional Electoral, el TSE tuvo momentos importantes allá por el 2010, allá por el 2021, 22, pero luego decaen cuando sus acciones se empiezan a notar partidizadas. Por ejemplo, esta acción que vamos a comentar ahora, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, compareciendo de forma inédita, porque esto no había ocurrido nunca. Esta es la primera vez que pasó. El fiscal ha aparecido en comparecencias colectivas, ha aparecido como parte de acciones del Poder Judicial principalmente. Nunca había salido al lado de una funcionaria del Poder Ejecutivo, mucho menos en una cadena de radio y televisión, que me parece tiene toda la posibilidad de hacerlo si se siguen los lineamientos de CONATEL, pero no para pronunciarse sobre un caso en específico. Aquí estábamos hablando del fiscal, hablando de un caso en específico, de una persona que es abierta y notoriamente precandidata presidencial, mientras la precandidata presidencial del partido que lo ha colocado en esa posición, de forma inédita también ocupa una posición que está muy cercana al proceso electoral, que es el Ministerio de Defensa, que tiene ascendencia sobre las Fuerzas Armadas y que tienen un rol importantísimo a partir de que se hace el llamamiento a elecciones. Y vea usted, así estamos, un fiscal hablando de un caso en particular. ¿Y cuál es el argumento? Es que no hay equilibrio. Es que los medios de comunicación publican todo lo que favorece a nuestras contrapartes, pero cuando se trata de lo que tiene que ver con la acción penal pública, pues son muy laxos o hablan muy poco. Y bueno, se aprovecha la oportunidad de la cadena de radio y televisión que, repito, es una medida legalmente establecida, pero no para hacer esto. Primera vez que vemos a un fiscal haciendo esto, ni cuando Callejas fue acusado, ni cuando se empezó a acusar con la Maxi se hicieron este tipo de acciones, mucho menos cuando se persiguieron otros delitos graves en el país. Pero ha ocurrido por primera vez y deja un precedente que a mí personalmente me inquieta, porque significa que el día de mañana podemos ver acusaciones contra adversarios políticos, no necesariamente desde la Fiscalía, pero sí desde un órgano de investigación policial. Sí, bueno, yo sinceramente no tengo claro cuál debe ser el procedimiento, porque creo yo que uno de los problemas que hemos tenido con el Ministerio Público es el silencio absoluto. Es decir, que hemos tenido muy poco acceso a la información, más allá de los comunicados escuetos que se han sacado. Y yo creo Conferencias de prensa. Sí, exactamente, pero creo yo que, es decir,
A mí, por ejemplo, una de las cosas que no me gustaron, aparte de muchas del fiscal anterior de Chinchilla, es que nunca dio la cara. Y para cosas que son importantes. Obviamente yo creo que... En 10 años era poca la presencia mediática. Sí, exactamente. Y bueno, de hecho, en su primer periodo, quien salía más era el fiscal adjunto, que era Rigoberto Cuellar, que después desapareció por completo, ¿verdad? En ese sentido, yo todavía sinceramente no lo tengo claro y tampoco tengo claro cuál debe ser el mecanismo de que el Ministerio Público, a través de su fiscal general, pueda dar la cara, obviamente no para cualquier caso, sino que casos emblemáticos, pero que también no generen la duda, la suspicacia de que se trata de una cuestión más política o vinculada con intereses políticos. Y sobre todo porque estamos hablando de una cadena nacional, que cuando se convoca una cadena nacional es porque nos van a dar información de interés general, algo que realmente sea sumamente importante. En segundo lugar, como fiscal general, debo de evitar aparecer acompañado de cualquier otro funcionario, peor de otros poderes del Estado, porque al final de cuentas la independencia no solamente serlo, sino que también aparentarlo. Y obviamente hacerme acompañar por otro tipo de funcionarios que no son parte del Ministerio Público, eso también genera muchísima suspicacia. Reconociendo, insisto, que yo todavía no tengo la claridad de cuál debe ser el mecanismo en que el Ministerio Público tiene que dar la cara, informar, y lo que sí tengo claro es que tiene que ser para aquellos casos que son de impacto y de interés general. ¿Qué garantías deberíamos de cuidar por parte de los órganos jurisdiccionales, órganos de persecución del delito, y que deberíamos de estar vigilantes como medios de comunicación, sociedad, que se respeten en cualquier proceso por delitos de corrupción para que el acusado no termine señalando persecución política? Sí, y bueno, y yo creo, Miguel, que ahí hay mucha tela que cortar, porque definitivamente en Honduras hay ciertas normativas que, si bien tienen la buena intención de perseguir delitos vinculados con el crimen organizado y la corrupción, pero sin ninguna duda choca abiertamente con las garantías. Por ejemplo, la ley de lavado de activos es un ejemplo claro, porque es una ley que si vos tenés determinados ingresos que no se corresponden con la vida que llevas, inmediatamente te confiscan todo antes de que haya una sentencia. Y entonces hay realmente la imposición de una pena previamente a que haya una sentencia. Y luego cuando hay una sentencia, porque hay varios casos así, en donde se absuelve a la persona, recuperar todos los bienes. El daño patrimonial es prácticamente irrecuperable. Exactamente. Entonces yo creo que debemos de hacer un análisis. De hecho, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo presentó el Ministerio Público del año pasado alrededor del delito de lavado de activos, que es muy importante, porque incluso la Comisión Interamericana lo ha señalado, y yo creo que sí es necesario, si hubiera voluntad política, si hubiera mayor consenso en el Congreso Nacional, creo que lo que debería hacerse es una revisión exhaustiva, y ahí podría apoyar y ayudar fuertemente una misión internacional como la CICI para ver cómo está todo el sistema anticorrupción, porque hay que revisar leyes de este tipo que, en mi opinión, vulneran garantías de cualquiera que sea, independientemente del partido político. Y por otro lado, también tenemos una jurisdicción que se creó con la MASI, que es positiva, la jurisdicción de anticorrupción, que ahora ahí la mezclaron con otras cosas, pero que también dejaba a las altas magistraturas del Estado fuera de esa jurisdicción y permitía que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia nombre a un juez natural, y luego eso ha generado de que muchos casos hayan quedado también en la impunidad. Entonces hay que hacer una revisión normativa e institucional de todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción para hacer las modificaciones que sí son necesarias. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando sobre el reto que tenemos como sociedad para perseguir los delitos de cuello blanco. Y no solamente eso, delitos contra los derechos humanos, delitos contra la corrupción, delitos contra el crimen, delitos de crimen organizado, pero sin generar condiciones que vulneren garantías por un lado, pero que tampoco impidan la lucha contra la impunidad. Vamos a una pausa. Estamos con el doctor Joaquín Mejía, especialista en estos temas, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. No nos cambie. Seguimos en Cuestión de Enfoques. Recuerde que el programa puede usted verlo mañana a las 8 de la mañana.
Puede verlo en directo a las 9 o puede verlo repetido, ya obviamente diferido el siguiente día. Puede verlo también en YouTube, en redes sociales. Puede seguirlo, incluso puede conectarse al programa si entra a la señal de ICN en X, en YouTube, en Facebook. Síganos en digital, reporte audiencia ahí donde usted se encuentre. También haga sus comentarios, sus propuestas. Podemos de repente entrevistar a alguien que usted nos proponga. Solamente procure avisar con tiempo, porque la gente ocupada a veces cuesta traerla a este foro. A ver, hoy tenemos al doctor Joaquín Mejía. El tema, ya pasó el revuelo, creo yo. Ya pasó el revuelo. La primicia ocurrió un viernes, para fortuna de los implicados, pero no significa que no vamos a seguir hablando de eso las próximas semanas y meses. Estamos en periodo electoral, ya no podemos decir preelectoral, estamos en periodo electoral. Y todo este tipo de asuntos afectan imágenes personales, afectan imágenes partidarias y parecieran mandar un mensaje a la población de que todos los partidos deberían de cuidar su casa, que todos pueden ser señalados, todos pueden tener dificultades que superar. No vi, lo voy a decir así, no vi liberales en estos tres, personas que están ahí. Por la forma pareciera que se trata de personas vinculadas solo al oficialismo y al Partido Nacional, pero faltan emisiones de esta ley. Esta normalmente aparece a mitad de año, falta la Magnitsky, y siendo un proceso electoral en curso, le da peso esto a la acusación, Joaquín, de que se puede utilizar todas estas medidas con ánimo político. Y te lo menciono porque cuando apareció el video del famoso narcovideo del hermano del expresidente Zelaya, del diputado Carlos Zelaya, fue uno de los reclamos que se hizo, ¿no? Que se estaba utilizando este tipo de recursos para hacer daño político. La verdad es que cualquier político que anda en la calle no deja de ser político ninguna de las 24 horas ni de los 7 días de la semana, sigue siendo un político. Pero la forma en que la información se libera, la forma en que la información se transmite, el énfasis con que se hace, ¿no es acaso este el argumento que utilizan los que cuestionan la persecución o el señalamiento en casos de corrupción para conformar esta noción de lawfare? ¿No es exactamente eso lo que rodea esta noción, que se hace con el propósito de dañar políticamente a la persona mencionada? Bueno, yo creo que el daño se lo hace quien se reúne con narcotraficantes a sabiendas de que son narcotraficantes, y que el hecho de que aparezca un video es simplemente la prueba de que esa cuestión se dio, independientemente de que salga hoy o mañana. O quien haga negociaciones al margen de la ley, claro, o utilice su influencia para afectar juicios, o que aproveche sus vinculaciones políticas para lograr ventaja en sus procedimientos administrativos y judiciales. Sí, completamente, ¿verdad? Y yo sí creo que, obviamente creo que el problema, me parece a mí, actual, es que Estados Unidos ha ido perdiendo esa legitimidad que siempre ha tenido, digamos. ¿Ya no se le cree a sus denuncias? Es que el problema, creo yo, que hay tantas cosas que uno está viendo en el mundo, la doble moral, cómo se trata a determinado gobierno. Vaya, por ejemplo, tenemos una dictadura en Nicaragua y Estados Unidos no ha cortado sus relaciones económicas con el régimen Ortega y Murillo, por ejemplo. Y es una dictadura sangrienta, de las más sangrientas que hemos tenido en América Latina. Y a pesar de que Estados Unidos ha impuesto sanciones, etcétera, pero la cooperación económica, el intercambio económico entre Nicaragua y Estados Unidos se mantiene. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está realmente el verdadero respeto por los derechos humanos? Es decir, cuando se trata de cuestiones económicas, ahí sí no importa, por poner un ejemplo. O luego con lo que está pasando con Palestina, el genocidio palestino por parte de Israel. Entonces hay demasiadas cosas que están sucediendo en el mundo por parte de la Unión Europea y Estados Unidos con su doble estándar, que cada vez menos gente sentimos como esa... por ejemplo, yo ahora digo, el informe de derechos humanos de Estados Unidos, que yo siempre lo he utilizado, China saca un informe también cada año.
y donde incluye a Estados Unidos como uno de los grandes violadores a derechos humanos. Entonces, qué cosa, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar al gobierno, al gobierno diciendo, aquí está este informe, también véanlo? Claro. Vamos a empezar en ese juego de que cuando tú mencionaste el caso del presidente Biden indultando a su hijo, pero el presidente Trump ha cuestionado la utilización de la Fiscalía de Nueva York y las fiscalías en otros estados para perseguirlo políticamente, con índole política. Si los Estados Unidos empiezan a demeritar sus propias actuaciones judiciales al interior, lo que estás diciendo es que ellos mismos le están restando peso a estos informes, a este tipo de medidas. Sí, lo que quiero decir es que las herramientas están ahí y que son herramientas válidas y que sirven y que han servido. Pero el deterioro de la institucionalidad democrática en Estados Unidos hace que ese deterioro, al menos en temas de legitimidad, alcanza esas herramientas y de mayores razones y de mayores elementos a quienes critican esas herramientas para decir, bueno, es que no tienen legitimidad por esto, por esto, por esto. Pero las herramientas siguen siendo válidas. Esto me recuerda a los cuestionamientos de algunos países que abandonaron el sistema interamericano por las denuncias, el caso de Venezuela, Trinidad y Tobago, Nicaragua, sí, exactamente. Y bueno, incluso todos estos gobiernos del ALBA, Ecuador, Bolivia, Venezuela, fueron los que más atacaron al sistema interamericano en esos momentos, porque no estaban de acuerdo con la sentencia. Hoy Nicaragua, por ejemplo, es escandaloso. Nayib Bukele también, unos ataques a la Comisión de la Corte Interamericana, escandalosos. Entonces, claro, cuando ya no les conviene, entonces ahí ya no. O lo que pasa con México, que México le da más dinero a la Corte Penal Internacional que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Penal Internacional tiene un par de denuncias contra México por la guerra contra el narco, pero la Corte Interamericana sí tiene muchas denuncias. Entonces, insisto, ¿verdad? El problema es que son herramientas que están ahí, que creo que nos han servido, la lista Engels, la Magnitsky, aunque nunca se ha aplicado para Honduras, porque tiene que ver exclusivamente con violaciones a derechos humanos. Se está agotando ese modelo de informes, de reportes, no necesita una revisión, estamos todavía midiendo al mundo con parámetros que ya no son válidos. Sí, y además creo yo que aunque pueda parecer que no tiene ninguna conexión, pero es que también este nacimiento, parte de un mundo multipolar, que ya no es unipolar después de la que termina la Guerra Fría con el derrumbe de la Unión Soviética, es decir, con el poder no solo económico y militar, sino también simbólico que tiene China, que tiene Rusia, que tiene la India, que es el país más poblado del mundo en este momento. Por ejemplo, China es el país, o Estados Unidos es el país cuya deuda externa se la debe en su gran mayoría a China. Entonces, estamos ante un nuevo orden internacional bastante doloroso, donde hay una visión multipolar del mundo, y entonces eso de una u otra manera tiene un impacto en lo que significaba la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea recientemente entregó un premio a la Unión Europea y el embajador de la Unión Europea mencionó la invasión rusa en Ucrania y no dijo ni pío sobre el genocidio palestino. Entonces, ese tipo de acciones que son simbólicas, son muy importantes, generan muchísimas dudas ya sobre las herramientas. Que las herramientas están ahí, y en mi opinión las herramientas son imparciales, son herramientas que sirven para algo. Pero obviamente cuando vemos que quien maneja esas herramientas empieza a deteriorarse su legitimidad porque mide de una manera determinados actos con algún país y de otra manera a otro país, o trata a determinado gobierno de determinada manera, o sigue teniendo relaciones. Lo que pasa ahora con Siria, es decir, el nuevo líder de los rebeldes de Siria es de Al-Qaeda, ha pasado por todas las organizaciones terroristas que han habido y por haber, y ahora Estados Unidos y la Unión Europea lo presentan como un rebelde. Ahora lo ponen saco y corbata y ya es un hombre bueno. Entonces, ese tipo de cosas tienen un impacto en esas herramientas que son buenas y que son imparciales. Porque lo que pasa es que quienes manejan esas herramientas empiezan a perder esa legitimidad. Por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, que cuando Obama le correspondía nominar a una nueva persona en la Corte Suprema, el Partido Republicano que controlaba el Senado hizo que se esperara hasta que llegara Trump, y pues Trump nombró a una nueva persona y ahora tienen mayoría y ha tomado decisiones importantes que tienen impacto en ciertos derechos. Y eso hace tiempo era impensable que uno pudiera criticar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por todo el renombre que ha tenido y por todo el impacto y todo lo bueno que ha impactado, digamos, en la región.
Pero ahora nos empezamos a cuestionar, y no lo digo yo, sino que es como digamos que lo que estamos respirando, y no solo fuera de Estados Unidos, sino que dentro de Estados Unidos, cómo ese deterioro de la institucionalidad democrática en Estados Unidos está teniendo un impacto también en esas herramientas que son positivas y que son buenas para luchar contra la corrupción y apoyar a países como los nuestros en esa lucha. Y bueno, y empiezan a verse extrañas coincidencias cuando uno ve el tweet, el posteo del canciller Enrique Reina, encuentra similitudes y paralelos a lo que menciona el exministro de Valdías. Estamos hablando de ataques a la soberanía, injerencia extranjera, criterios unilaterales para juzgar los actos de un país, insuficiente respeto a las garantías. Se habla incluso de violentar el principio del estado de inocencia de las personas, de convertirse en tribunales internacionales que no lo son, o instancias, no le puedo llamar judiciales porque no lo son, pero instancias de vindicta internacional, de linchamiento internacional. Uno lee y entonces, bueno, dice, coincidencias entre el gobierno y lo que ellos mismos han llamado narcodictadura, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver ese tipo de planteamientos, y lo que mencionas de empezar a dudar de herramientas que han sido útiles en el pasado para la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y que ya no se pueda tener siquiera no le quiero decir herramienta, pero ese recurso para poder luchar contra la corrupción. Véanse, por ejemplo, cómo se cuestiona ahora la cuenta del milenio. Esa sí se sabe cómo se generan los indicadores, pero se cuestiona el origen de los indicadores de corrupción y de Estado de Derecho. Yo le había pedido a producción que vieran, por ejemplo, nosotros estamos en una posición en el índice internacional de corrupción que no varía en los últimos 2-3 años. Y en el caso del índice de Estado de Derecho estamos en una posición que va de mejor a peor en la puntuación. Aquí tenemos el World Justice Project, por ejemplo, la puntuación general del Estado de Derecho a lo largo del tiempo, y vamos viendo cómo seguimos en un rango que se acerca más al naranja que al amarillo y al verde, ¿verdad? Más cerca de lo rojo. Ha venido en algún momento mejorando, pero no ha cambiado radicalmente. Pero prácticamente ocupamos el puesto 116 entre 142 países. Vean ustedes, estamos más cerca de los países que se ven rojos que los países que se ven verdes. Los verdes y los turquesa y los amarillos son los que están bien, ¿verdad? En cuanto a puntaje. Y se empieza a cuestionar el origen de estas cifras, que quienes dan entrevistas o quienes generan información no son las personas. Se empieza a matar al mensajero, a cuestionar al mensajero, cuando lo que debería preocupar es cómo mejoramos esos indicadores. Este es en el caso del World Justice Project. Tenemos también los datos de Transparencia Internacional. Estos sirven precisamente para mejorar, pero si cuestionamos las cifras solo porque nos señala que está mal, estamos peor que un alcohólico que no quiere aceptar que es alcohólico. Claro, y hay que diferenciar también este tipo de índices, que son índices de mucho prestigio, son índices independientes, son índices que tienen una década de estar trabajando en la construcción de los indicadores, etcétera, y algunas herramientas que son herramientas que tienen los propios gobiernos, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacer esa diferencia. Porque a mí en lo particular, yo soy uno de los que utilizo siempre este índice, el del Proyecto de Justicia Global, que es fundamental, el de Transparencia Internacional. Yo vuelvo a insistir. Mira, los datos de corrupción, por ejemplo, son casi rojos. Claro. Yo vuelvo a insistir con el tema de la coherencia, es decir, si antes estos índices eran buenos, ¿cuáles son las razones que me indican a mí para decir que ahora son malos? O sea, es una cuestión de coherencia, creo yo. Y los índices están ahí, y los criterios están ahí, y además uno puede entrar al índice y uno puede revisar y puede contrastar y puede comparar. Puede comparar exactamente. Pero sin duda alguna yo creo que tiene que ver, bueno, al final de cuentas es una cuestión de coherencia. Estar en el poder tiene sus implicaciones. No se puede desconocer también de que tenemos, en mi opinión, mucha sensibilidad por parte de muchos sectores del oficialismo. A la crítica. A la crítica, en el sentido de que pareciera que, y esto es un problema también nacional, de que todo es blanco y negro. Y si vos criticás, sos enemigo, sos cachureco, bueno, a mí en lo particular, yo personalmente, a mí me
me han puesto de todo, o sea, que hasta incluso hasta que soy abogado de la embajada, se me ha dicho, de la embajada de Estados Unidos. Y desafortunadamente creo yo que hay como poca tolerancia a la crítica, y la crítica, creo yo que los funcionarios públicos deben de comprender de que la crítica pública, es decir, que cuando estas personas están en el poder, de manera voluntaria se están exponiendo a la crítica pública, y esa crítica pública forma parte de nuestro derecho ciudadano de señalar aquellas cosas que creemos que no está bien. Ahora, obviamente también hay que ver, yo por ejemplo en la red la antigua Twitter, X, yo sigo, pero yo de hace mucho tiempo no leo absolutamente nada, porque eso se ha convertido en un espacio inhabitable, porque ahí no hay debate, lo que hay son insultos, son agresiones, y me parece a mí que el país lo que necesita para evitar lo que dice Daniel Innerarity, para evitar la democracia del odio, es primero comprender que no tenemos la verdad absoluta, y en segundo lugar, escucharnos. Pero obviamente resulta bastante difícil en una polarización tan grande como hay en el país, y que esa polarización creo yo que tiene que ver con las heridas abiertas que no se han cerrado, ni las heridas de la década de los 80, ni las heridas del golpe de Estado, ni las heridas de la crisis postelectoral, siguen abiertas, y vamos acumulando crisis que al final de cuentas explotan en una gran crisis como estas tres que he mencionado. Y desafortunadamente, mientras no cerremos esas heridas, mientras no pasemos por un verdadero proceso de justicia transicional que implica justicia retributiva, es decir, que se sancione a quienes han cometido delitos, y justicia restaurativa, que se repare el daño causado a víctimas individuales y a la sociedad en su conjunto, creo que vamos a tener siempre ese riesgo de estar como en un volcán que en cualquier momento va a explotar. Bueno, miren, ese es un cierre apropiado para este tema. Hay que superar esa polarización, hay que escucharnos, hay que aceptar las críticas. Tenemos un serio problema de corrupción en el país, tenemos un serio problema de impunidad, seguimos enfrentando graves violaciones a derechos humanos, y no podemos siempre poner como excusa que es persecución política. Más temprano que tarde tendrá que venir esa autocrítica que nos permita darle al país la justicia que necesita, no solo en el 2024, sino en el 2025 y para las generaciones venideras. Gracias. Gracias, Joaquín. Y bueno, como hacemos en este caso, le deseamos una feliz noche, un feliz día, y en este caso tenemos que desear también un feliz año nuevo. Siga con ICN, una nueva conciencia.